Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Continuamos en el programa La Noche. Oscar Iván Zuluaga, el principal contendor del mandatario Juan Manuel Santos en las pasadas elecciones presidenciales, fue llamado por la Fiscalía General a interrogatorio para que explique sus presuntos vínculos con el hacker Andrés Sepúlveda, quien es acusado de haber interceptado el proceso de paz, las comunicaciones de los negociadores del proceso de paz. El Partido Centro Democrático, del cual Zuluaga es presidente, denunció una persecución política en su contra y señaló que, de ser necesario, acudirá a instancias internacionales. La Fiscalía colombiana llamó a interrogatorio a Oscar Iván Zuluaga y a su hijo David Zuluaga en el proceso por el presunto hackeo y sabotaje a los diálogos de paz. La Fiscalía trata de establecer si el Centro Democrático tenía o no conocimiento de las actividades ilícitas del hacker o si favoreció o protegió o determinó la comisión de este tipo de actividades delictivas. Zuluaga, ex candidato del Partido Centro Democrático, fue el más fuerte contendor en las elecciones presidenciales del 2014 del mandatario Juan Manuel Santos, quien aspiraba a la reelección. 6.905.000 colombianos votaron por la opción que representaba a Oscar Iván Zuluaga, quien contaba con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, el más férreo opositor del gobierno de Juan Manuel Santos. Que esta campaña ha sido una campaña maravillosa. En mayo del 2014, en plena campaña presidencial, estalló en Colombia el escándalo de un supuesto espionaje al proceso de paz, ejecutado por el hacker Andrés Sepúlveda, que trabajaba para la campaña del Centro Democrático. Tendrán que rendir explicaciones por los delitos cometidos por el hacker. El hacker está imputado y hay un preacuerdo que él acepta por delito de espionaje, por concierto para delinquir, por delitos que tienen que ver con violación de correos electrónicos, con injerencias indebidas en derechos fundamentales. Jaime Granados, el abogado de Oscar Iván Zuluaga, denunció falta de garantías para su defendido, debido a las fuertes críticas que el excandidato ha lanzado contra el fiscal general Eduardo Montealegre por sus posiciones presuntamente a favor del gobierno de Santos. Constituye un ejemplo más de falta de garantías que tienen algunas personas que por su posición política en Colombia no comulgan con algunas posturas públicas que ha asumido el señor fiscal general de la Nación. Muy bien, hasta ahora integramos a José Obdulio Gaviria, senador por el Partido Centro Democrático, partido del cual hace parte Oscar Iván Zuluaga, el candidato que enfrentó al presidente Juan Manuel Santos en las pasadas elecciones y que ha sido llamado por el fiscal a interrogatorio. Señor José Obdulio Gaviria, bienvenido al programa La Noche y quiero conocer su opinión precisamente frente a este hecho. ¿Para usted cree que este llamado que hace la Fiscalía es una acción legítima de la justicia o es una persecución política, como muchos han asegurado dentro de esta polémica que han generado las declaraciones del fiscal colombiano? No se pueden separar los dos hechos, el que ustedes estaban analizando con el que acabamos de entrar a analizar. ¿Por qué? Expliquémosle a la opinión internacional de qué se trata. El llamado proceso de paz es un asunto en donde nosotros como Centro Democrático nos estamos confrontando a fondo con el gobierno y las FARC, que están unidas. Y esa confrontación a fondo supone un gran debate político y una posible consolidación de nuestro movimiento, no solamente en contra de esas políticas respecto a las FARC, de impunidad respecto a las FARC, sino también de crecimiento político para las elecciones que se avecinan, en las que el director del partido es nada menos que la persona a quien está llamando el fiscal como un criminal. Entonces él está criminalizando nuestra acción política. Yo recuerdo que en este mismo canal,
y en varios otros internacionales, un señor Aponte Aponte, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, quien se refugió en los Estados Unidos, denunció que él como magistrado, el fiscal general y el presidente Chávez se reunían todos los lunes a determinar cómo perseguir a la oposición. Aquí está ocurriendo lo mismo. Aquí se está persiguiendo, como lo dijo el fiscal en esa entrevista, al Centro Democrático. Voy a averiguar si el Centro Democrático estaba involucrado en hechos criminales. Y ese Centro Democrático es el partido de la oposición en Colombia que se enfrentó a Santos y que le ganó en la primera vuelta, y en la segunda no le ganó, en buena parte por el fiscal general y por la gran mentira de un llamado proceso de paz con las FARC. Señor José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cree que la actuación del fiscal es una respuesta que va directamente, busca afectar de alguna manera a la oposición política en Colombia, o es una acción legítima de la justicia? Bueno, yo creo que la actuación del fiscal tiene que verse desde la perspectiva de los derechos de la persona, derechos fundamentales como el debido proceso. Y me parece que, partiendo de la base de la presunción de inocencia que cobija a todas estas personas, y en el entendido de que la Constitución política señala con claridad que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio, y que esa presunción de inocencia significa que se parte del supuesto de que esa persona es inocente y únicamente dentro de un proceso penal se puede llegar a condenarla, pues debemos entender que la actuación de la Fiscalía implica la posibilidad de garantizar a las personas contra las cuales ella considera que pueden existir motivos para llevarlas a un proceso, tengan la ocasión de defenderse, de exponer sus argumentos. Yo he sostenido siempre que el debido proceso, que es uno de los derechos básicos dentro de cualquier ordenamiento jurídico, específicamente en el Estado de Derecho, implica, ante todo, que la persona tenga ocasión de expresar todo aquello que corresponda a su defensa. Entonces, en esa medida, el llamamiento que haga la Fiscalía es una oportunidad para que se adelanten los trámites indispensables con miras a la defensa de la persona. Y qué mejor para alguien que poder expresar esos argumentos y que se tengan en cuenta los elementos de juicio que aporta para que finalmente la Administración de Justicia se pronuncie. Yo creo que es mejor que a uno lo llamen a un proceso y no tener una espada de Damocles allí permanentemente indicando que puede ser culpable. No, debe haber un pronunciamiento de la justicia. Señor José Obdulio, ¿cree usted que es una oportunidad para defenderse que tiene el candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga? Sí, yo creo No, que es una ¿qué oportunidad. defensa? ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de política. El doctor José Gregorio también es político, fue candidato a la vicepresidencia en oposición al gobierno del presidente Uribe. Y estamos hablando de que al candidato presidencial en los últimos 20 días se le hizo la vida imposible. Se le comenzó a perturbar su discurso político, su presencia en el debate público, su actividad, a llamar casi que a capturar a su jefe de debate, a su hijo también involucrado y vinculado al proceso, y además con personajes todos de la entraña del santismo. Ese hacker del cual se está hablando, que no hay tal hacker, es simplemente un comprador y vendedor de información, ese hacker era de la entraña del santismo, está regada las fotos en las redes sociales con toda la campaña, perteneció a la nómina del asesor principal político del presidente Santos, el doctor Germán, no recuerdo en este momento el apellido, Germán, sí, no recuerdo el apellido de este asesor presidencial.
Su esposa está en YouTube, la información. Hizo una declaración de más de 1 hora en un programa de televisión narrando todas las circunstancias de su vinculación de ella y de su marido con el gobierno del presidente Santos, con la campaña del presidente Santos. Esta fue una acción de entorpecimiento de la campaña y lo logró. Fue una de las maneras de impedir el triunfo de Óscar Iván Zuluaga, de lograr la reelección casi imposible del presidente Santos y ahora de imponernos también la política de impunidad en las negociaciones con las FARC. Señor Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, ¿cuál es su opinión? Estamos analizando precisamente este segundo pronunciamiento que hizo el fiscal general y es el que tiene que ver con llamar a interrogatorio a uno de los principales líderes de la oposición en Colombia. Yo creo que tenemos que ver esto en contexto. La justicia colombiana atraviesa tal vez su peor crisis de credibilidad en la sociedad. Tiene una aceptación inferior al Congreso de la República, que de por sí ha sido baja y ha sido muchas veces acusada de politización, de judicializar la política, de altos índices de impunidad, de falta de eficiencia y congestión. Entonces, lo triste es ver que hay denuncias de politización de la justicia y que por el diseño constitucional ineficiente no hay autoridades que nos permitan establecer si realmente se está actuando de conformidad con el debido proceso, porque los jueces y el fiscal general de la Nación no tienen controles efectivos y el control que está previsto en la Constitución es un control político. Entonces, tenemos un gravísimo problema que es una falta de credibilidad en la justicia y el uso político de la justicia cuando se dan estos debates entre distintas facciones o partidos. Pues muy bien, señor Charri, vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan hasta ahora a propósito de la pregunta del día que les hemos planteado a todos nuestros televidentes. Si el interrogatorio de la Fiscalía al líder opositor Óscar Iván Zuluaga es para ustedes una persecución política, este llamamiento, o una acción legítima de la justicia. Voy a leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora a las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Andrés Barrios nos dice, es una abierta y obvia persecución cuando se acercan elecciones y la refrendación del proceso de paz. ¿Será que no van bien? César Caballero dice que es una acción legítima de la justicia, pero influenciada por el gobierno con el fin de acabar con la oposición democrática. Y Vicky Aliza nos dice, la persecución política en Colombia es sistemática y notoria. Son solo 3 opiniones de todas las que nos han llegado a todas las cuentas de Twitter. Ustedes pueden seguir opinando a las cuentas del equipo periodístico, ahí aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Nosotros vamos a una segunda parte, una segunda pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de La Noche. Ya regresamos con La Noche.